Cuando hablamos de los ríos más largos del mundo, casi todo el mundo piensa automáticamente en el Nilo o en el Amazonas. Pero la verdad es que la pregunta, ¿cuál es el río más largo del planeta?, no tiene una respuesta sencilla. Todo depende de cómo se mida, si contamos afluentes, si consideramos la fuente más remota o si medimos únicamente el cauce principal. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje por los ríos más emblemáticos del planeta, descubrir cuál podría ser realmente el más largo, y explorar los secretos que esconden sus aguas, sus ecosistemas y su historia. El Nilo ha sido durante siglos considerado el rey de los ríos. Su cauce atraviesa 11 países africanos y recorre más de 6.600 kilómetros antes de desembocar en el mar Mediterráneo. Su importancia para la humanidad es incalculable. Faraones, templos, ciudades y civilizaciones enteras han prosperado gracias a sus aguas. Sus inundaciones anuales, hoy reguladas por la presa de Asuán, han fertilizado tierras durante milenios, permitiendo que Egipto floreciera en medio del desierto. Pero a pesar de su fama, algunos estudios modernos plantean que el Amazonas podría superar al Nilo en longitud si medimos desde su fuente más remota. El Amazonas, situado en Sudamérica, es conocido mundialmente por su caudal impresionante. No hay otro río en el mundo que transporte tanta agua. Más del 20% del agua dulce que llega a los océanos proviene del Amazonas. Su cuenca hidrográfica es la más grande del planeta, abarcando 9 países y cubriendo alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados. Tradicionalmente se lo consideraba el segundo más largo, pero recientes investigaciones han identificado como posible inicio del río el afluente Apurímac, en los Andes peruanos. Si medimos desde este punto, la longitud total del Amazonas superaría al Nilo, lo que cambiaría completamente la percepción histórica que tenemos sobre los ríos más largos. Medir un río no es tan sencillo como parece. No basta con trazar el cauce principal en un mapa. Hay que decidir cuál es su fuente más remota, cuál de los afluentes principales se considera parte de su recorrido y cómo se trata la confluencia con otros ríos. En el caso del Amazonas, esta discusión es especialmente compleja porque sus afluentes atraviesan selvas densas, áreas remotas y territorios donde las fuentes son difíciles de determinar con precisión. Algunos científicos argumentan que el río Mantaro, un afluente del Apurímac, podría ser la verdadera fuente más lejana del Amazonas, lo que añadiría más de 60 kilómetros a su longitud total. El Amazonas no solo destaca por su longitud, sino también por su ancho y profundidad. Durante la temporada de lluvias, puede superar los 10 kilómetros de ancho en algunos tramos, inundando selvas enteras y creando un paisaje cambiante que se expande y se contrae con el agua. Su profundidad alcanza más de 100 metros en ciertos puntos, lo que lo convierte en uno de los ríos más profundos del planeta. Pero además de su tamaño físico, el Amazonas es un mundo en sí mismo. Alberga miles de especies de peces, reptiles, anfibios y mamíferos, muchas de ellas endémicas. Incluso existen especies de delfines de río que solo se encuentran en sus aguas. El Nilo, por su parte, mantiene su relevancia histórica y cultural. Desde Uganda y Sudán hasta Egipto, su agua ha permitido la agricultura, la navegación y la vida de millones de personas durante milenios. El Nilo Azul y el Atbara, sus principales afluentes, aportan caudales que nutren las tierras fértiles del Valle del Nilo. Además, el río ha sido crucial en la conformación de frontera, culturas y economías. Cada año, sus inundaciones tradicionales dictaban el calendario agrícola de Egipto y formaban parte del ciclo vital de sus civilizaciones antiguas. Más allá del Amazonas y el Nilo, el mundo está lleno de ríos igualmente impresionantes. El Yangtze, en China, es el río más largo de Asia y el tercero más largo del mundo, con aproximadamente 6.300 kilómetros. Su cuenca ha sido vital para la agricultura, la industria y la historia china. Sus aguas han moldeado ciudades, han alimentado civilizaciones enteras y han sido escenario de innumerables eventos históricos. Otro ejemplo es el Mississippi Missouri, en Norteamérica,
cuya cuenca combinada alcanza más de 6.000 kilómetros de longitud y ha sido clave para la expansión, la economía y la historia de Estados Unidos. Los ríos más largos del mundo no solo son impresionantes por su extensión, sino por la diversidad de ecosistemas que atraviesan. Desde selvas tropicales hasta sabanas, desiertos, montañas y llanuras, los ríos moldean el paisaje y crean corredores de vida. En el Amazonas, los afluentes crean humedales que sirven de refugio para aves, anfibios, peces y mamíferos. En el Nilo, los oasis y los canales artificiales permiten que las zonas áridas se conviertan en tierras fértiles. Estos ecosistemas son esenciales para la biodiversidad global y para millones de personas que dependen directamente de estos ríos. El debate sobre cuál es el río más largo también refleja cómo la geografía y la ciencia no siempre son absolutas. Los cauces cambian con el tiempo, los glaciares se retraen y los afluentes pueden redefinir la fuente de un río. Incluso la tecnología moderna, como los satélites y los sistemas de medición por GPS, ha desafiado siglos de creencias sobre la longitud de estos ríos. Lo que parecía una certeza histórica se vuelve ahora un debate abierto, mostrando que la naturaleza siempre tiene complejidades que superar. Más allá de la longitud, los ríos son vitales para la supervivencia humana. Alimentan tierras agrícolas, proveen agua potable, facilitan la navegación y el comercio, y han sido el corazón de las civilizaciones desde tiempos inmemoriales. El Amazonas y el Nilo son ejemplos perfectos. Uno, un gigante de biodiversidad y selva tropical, el otro, un eje cultural y civilizatorio. Ambos muestran que un río es mucho más que agua en movimiento, es vida, historia y cultura. Sin embargo, estos ríos también enfrentan amenazas crecientes. La deforestación, la contaminación, la construcción de represas y el cambio climático alteran sus cauces, reducen la biodiversidad y afectan a millones de personas. En el Amazonas, la tala ilegal y la minería contaminante modifican no solo la calidad del agua, sino todo el equilibrio ecológico de la selva. En el Nilo, la construcción de presas y la extracción excesiva de agua generan tensiones entre los países que dependen de sus recursos. Estos desafíos muestran que proteger los ríos más largos del mundo es crucial para la supervivencia de millones de seres vivos y para la estabilidad de ecosistemas completos. El hecho de que no exista un consenso absoluto sobre cuál es el río más largo nos recuerda que la Tierra es compleja y cambiante. Cada río es un sistema dinámico, con afluentes, inundaciones, variaciones estacionales y efectos ecológicos que lo hacen único. Analizar su longitud es interesante, pero más fascinante es comprender cómo estos gigantes moldean la vida en nuestro planeta. Explorar el río más largo del mundo nos enseña a valorar el agua, los ecosistemas y la historia humana que dependen de ella. Ya sea el Amazonas, el Nilo o cualquier otro gran río, su existencia es esencial para mantener el equilibrio de la vida en la Tierra. Nos muestran que incluso en un mundo aparentemente medieval, siempre hay misterio, debate y maravilla. El Amazonas y el Nilo son testimonios de la fuerza de la naturaleza, de la biodiversidad que sustenta la vida y de la capacidad humana para adaptarse a los entornos más extremos. Son símbolos de la importancia del agua y de cómo los ríos conectan culturas, continentes y civilizaciones. Y aunque el debate sobre cuál es realmente el más largo continúa, ambos ríos nos recuerdan que la verdadera grandeza de un río no se mide solo en kilómetros, sino en su impacto sobre la vida en la Tierra. Finalmente, los ríos más largos del mundo nos enseñan una lección crucial: la naturaleza es vasta, compleja y llena de misterios que aún no comprendemos del todo. Cada afluente, cada curva y cada delta cuenta una historia, desde los glaciares que alimentan sus fuentes hasta los océanos que reciben sus aguas. Comprender estos ríos es comprender la vida misma y nuestra interdependencia con el planeta. Y mientras el debate sobre la longitud exacta continúa, una cosa es segura: los ríos más largos del mundo son auténticos tesoros naturales que debemos proteger y admirar, porque en ellos fluye la historia, la vida y la grandeza de nuestro planeta.